Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 77. Libro 5. Capítulo 14. Aquí estamos con otro capítulo. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 5. Capítulo 14. Técnicamente, era el segundo asedio del que había formado parte y, sin embargo, Mistral lo sintió muy diferente, más grande tanto en la escala de las fortificaciones como en el ejército de Grimm que nos atacaba. Los muros de Magnis eran gigantes y requerían escaleras o torres de asedio para escalarlos, y había muchos más serpenteando a izquierda y derecha, envolviendo las casas con un muro interior que rodeaba la torre del homenaje. Estábamos todos dispersos y no había visto una cara familiar durante 1 o 2 horas. Ocasionalmente escuché sus voces, y como ninguna gritaba de agonía o dolor, tuve que asumir que todos estaban bien. Mis ojos continuaron brillando con un azul tenue sin efectos perceptibles para mí o mi lucha, mientras cortaba metódicamente a un Grimm que se había subido a la pared delante de mí, golpeando mi hombro contra su cuerpo para que muriera de la pared y no fuera un peligro de tropiezo, mientras se disolvía en la nada. En un raro momento de calma, me detuve para recuperar el aliento, jadeando fuertemente mientras observaba la situación. Aunque los Grimm no tenían torres de asedio ni escaleras, y no podían esperar escalar los muros escarpados, tenían sus propios métodos, y era simplemente brutal y tonto al mismo tiempo. Las primeras oleadas de Grimm habían golpeado la pared y comenzaron a atacarla, aunque sus garras no podían hacer nada. El segundo y el tercero habían sido iguales, acumulándose en la base inútilmente y haciéndose más daño a ellos mismos que a nosotros. Pero habían formado una base. A medida que más intentaban empujar contra las paredes, inevitablemente se paraban sobre los hombros y cuerpos de sus compañeros, cortando un poco más alto, y esto continuó y siguió hasta que los Grimm de alguna manera formaron una rampa con sus propios cuerpos, cada uno luchando por trepar uno encima del otro hasta que llegaron a la cima de las paredes. Me negué a creer que eso fuera estrategia o intención de su parte, no por como algunos de los Grimm de abajo gruñían y atacaban a sus compañeros, pero en cualquier caso funcionó, y habían estado encima de las paredes en cuestión de 20 minutos. Pero para mi sorpresa, no fue la masacre que había sido Stone Escape. Cuando los Grimm traspasaron las murallas, no se encontraron con defensores mal equipados o inexpertos, sino con 2 fuerzas saciadas de guerra, recién llegadas del descanso y mejor equipadas y niveladas, por haber sobrevivido a un conflicto reciente. Aunque todavía no eran nada comparados con nosotros, los héroes pudieron defenderse, al menos por ahora. Se necesitaron 3 o 4 soldados para contener a cada Grimm, pero nosotros teníamos la ventaja de estar ya en las paredes, mientras que los Grimm tenían que apresurarse poco a poco. Aún así, esa ventaja no iba a durar. Cuanto más Grimm formara un punto de apoyo, peor sería, y tarde o temprano los soldados serían abrumados y entonces comenzaría la verdadera matanza. Con eso en mente, me deshice de mi fatiga y me apresuré hacia un nuevo bolsillo que se había formado, un Beowulf amenazando a 6 soldados con sus garras, ellos a cambio lo defendían con lanza y espada. «Atención», grité como advertencia, agachándome debajo de un lancero por detrás y deslizándome en el tumulto. Una garra se abalanzó sobre mi cara, pero me hice a un lado y atrapé la segunda en Croce Amors, empujándola a un lado. Una lanza pasó a mi lado, atravesando la cara de la bestia, mientras los soldados atacaban lo mejor que podían. No fue necesario, pero se agradece cualquier ayuda en este momento. Si mi resistencia disminuyera, estaríamos en problemas. Afortunadamente, el ataque distrajo a la bestia el tiempo suficiente para que yo pudiera soltarme y empujar debajo de su pecho, hundiendo mi espada profundamente en sus entrañas. Se congeló y tuvo arcadas, antes de retroceder y liberarse de mí solo por su peso. «Gracias», jadeó uno de los soldados, una mujer cuyo rostro estaba resbaladizo por el sudor. La sangre manaba de un corte encima de su ojo que parecía mucho más espeluznante de lo que me resultaba cómodo. «¿Estarás bien?», yo pregunté. «Estaré bien».
Puede que no lo esté, pero lo traduje como tendré que estar bien, ya que no habría ningún descanso y se necesitaban todas las armas para detener la marea. Sus compañeros soldados no eran mucho mejores. Con un movimiento de cabeza, me fui de nuevo al siguiente compromiso. Esa era mi tarea, correr a lo largo de las murallas y ofrecer mi ayuda en todas partes, en lugar de agacharme y fortificar un lugar. Si bien no estaba acostumbrado a este tipo de peleas móviles, al menos no tanto como Ruby, Black o Ren, podía ver el valor. No necesitábamos mantener un lugar indefinidamente, sino más bien mantenernos en todas partes durante el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. 3 canis proporcionaron una breve distracción mientras los cortaba, pateando a uno del cuerpo de un soldado baleano antes de que pudiera morderlo. Una mirada rápida demostró que era demasiado tarde, el hombre ya se había ido y me miraba con el rostro cubierto de sangre y marcas de dientes. Debería haberlo horrorizado, pero no fue así. Me encontré con su mirada desalmada y suspiré, agarrando un canis y arrojándolo de las paredes para caer por la rampa, haciendo tropezar a varios Grimm más que ascendían. El segundo fue cortado en 2, y el tercero cayó ante un par de soldados de Mistral, uno lo distrajo mientras el otro le clavaba un hacha en la espalda. Se encontraron con mi mirada y se golpearon las manos contra sus corazas a modo de saludo, como lo habían hecho todos cada vez que yo iba a ayudar. Le devolví el gesto sin pensar, aunque no sabía exactamente lo que significaba. Algún símbolo Mistral de respeto, tal vez. Parecían resistir mejor que los soldados de Vale, pero sabían que se avecinaba una guerra, siendo los agresores, y probablemente habían estado en entrenamiento y ejercicios durante todo el invierno, mientras Vale estaba ocupado rompiéndose el trasero con misiones diplomáticas y opciones de tratados. Es curioso cómo eso me habría enojado antes, pero ahora estaba agradecido por ello. Necesitábamos su disciplina. Abajo, en el patio, Corvo y Gray lucharon lado a lado junto con su séquito de tenientes y guardaespaldas, los mejores de la casta de soldados de ambos ejércitos. Estaban manteniendo el patio debajo de mí, justo en la puerta principal, que se había derrumbado bajo la fuerza del Grimm, como sabíamos que sucedería. Si bien los golpes repetidos no pudieron mover la piedra sólida, la gruesa madera había resultado vulnerable. Sin embargo, los defensores no. No se trataba de nuevos reclutas ni de adolescentes apresuradamente entrenados, sino de veteranos de escaramuzas, batallas o incursiones de los Grimm anteriores. En verdad, incluso podrían haber estado en un nivel similar al nuestro y, como lo había demostrado a través de mis propias acciones, Casta tenía muy poco que ver con la capacidad de lucha. Con tantos de ellos allí abajo, era una enorme concentración excesiva de poder, pero luego tenían que lidiar con muchos más Grimm que nosotros. Al menos aguantaban. Eso fue un alivio. Jaune. Ren me pilló 15 minutos después del asesinato de Grimm. El monje tenía un hematoma en un lado de la cara y favorecía un poco más su pierna izquierda que la derecha, pero aparte de eso parecía ileso. Weiss está fuera. Mi corazón se detuvo. Ella se cayó. No, se ha quedado sin energía. Sabes que no puede luchar bien cuerpo a cuerpo. Estaba atrapada usando sus hechizos y esos la agotaron. Ha regresado a la fortaleza para recuperar el aliento. El alivio que sentí duró poco, especialmente cuando me di cuenta de que eso dejaba otro agujero en nuestras defensas. No fue su culpa. Weiss literalmente no podía luchar de otra manera, pero aún así estaba reduciendo nuestro poder en un octavo y dado que teníamos que sostener 4 paredes que dejarían a alguien solo. Ren y yo teníamos Occidente, y aunque no podía recordar quién estaba en Weiss, tenía la sensación de que sabía quién intentaría tomarlo por su cuenta, y Ren lo confirmó. Black intentará defender el muro ella sola. Ella es la más adecuada para ello por su velocidad y sigilo. Lo era, y tuve que aceptarlo a pesar del hoyo que se abrió en mi estómago. Black era fuerte, más fuerte que yo, y no tenía derecho a sentir que ella necesitaba mi ayuda. Ella no lo hizo. Además, estas no eran peleas normales, sino que corríamos de un lado a otro, enfrentándonos durante 1 o 2 minutos antes de seguir adelante. Ese era el tipo de combate en el que un asesino destacaría. ¿Cómo te va en tu estiramiento? Yo pregunté. Lo suficientemente bien. El cansancio de Ren decía lo contrario. Pero tú, ¿estás aguantando?
Estoy bien. Tu ojo. ¿Estás usando algún tipo de habilidad? Algo como eso. Me detuve para apuñalar a un Grimm a través del cráneo. Ren hizo lo mismo con otro en el otro lado, desviando sus garras con una hoja antes de cortarle la garganta con la otra, dando una patada hacia atrás para derribar su cuerpo moribundo. No hay nada de qué preocuparse, dije, sin estar seguro de lo que mis ojos querían decir en absoluto. Estaba usando inconscientemente una habilidad de herrería sin darme cuenta. No tenía idea de si eso era posible, y mucho menos si podía hacerlo o cómo. Ahora tampoco era el momento de preocuparse por eso. ¿Has visto a los demás? Vi a Pirra en la esquina hacia el norte. Ella está bien. Dijo que Ruby también lo estaba. Suficientemente bueno y lo mejor que obtendría en este momento. Nora y Yang dominaron el sur y esos dos eran lo suficientemente fuertes como para defenderse. Siendo realistas, si alguien iba a ser el primero en morir ese era yo, así que pensé que no tenía que preocuparme demasiado por noticias graves. Ren y yo nos separamos de nuevo un momento después. Nuestro momento de descanso fue interrumpido por gritos de miedo provenientes de más abajo de las paredes en ambas direcciones. Llegué al mío a tiempo para despachar a un Grimm parecido a un lagarto y brindar a 6 soldados el alivio que tanto necesitaban, pero me llamaron más adelante para pedir más Grimm en cuestión de segundos. La marea nunca se detuvo. Detrás de mí, una campana empezó a tañer con fuerza. Provenía de uno de los edificios más grandes de la torre del homenaje principal, una gran estructura parecida a un templo de algún tipo encima de un tramo de escaleras. Probablemente no lo fue, dado que Vale no tenía religión estatal, pero podría haber sido algo de tiempos antiguos. Al solo sonido de la campana, comenzaron a surgir gritos de pánico de las casas de abajo. ¿Lo que está sucediendo? Le pregunté a un soldado cercano. Es una evacuación, respondió, jadeando y manteniendo una herida en el costado. La campana significa que todos los NPC deben regresar a la fortaleza y abandonar la ciudad principal. Supongo que volveremos a los muros interiores. Bueno, no había oído nada de Grayo Corvo, pero supuse que era justo dado lo ocupados que estábamos todos. Desde mi posición en las murallas, pude ver a los soldados saliendo de las murallas interiores para guiar a la gente al interior, sosteniendo las puertas mientras una multitud de personas se abría paso por las calles. Tomaría al menos una hora lograr que todos entraran, y se esperaba que ganáramos ese tiempo antes de tener que retirarnos. La pregunta de cómo nos retiraríamos mientras los Grimm intentaban comernos vivos quedó inexplicable. Sabía que algunos caerían durante el proceso. Menos de 20 minutos después me atrapó un mensajero, básicamente para comunicarme lo que ya sabía sobre la evacuación. Estamos al límite, explicó. Me tomó tanto tiempo alcanzarte a ti y al otro, el monje. Considerando que atraparnos implicaba luchar para atravesar una pared llena de soldados y Grimm, bien podía creerlo. ¿Quién convocó el retiro? Fue el comandante Sullivan, señor. Él y el comandante Mistral defenderán la puerta cuando llegue el momento, y les ha pedido a usted y a los otros héroes que sean los últimos en las murallas mientras los soldados retroceden. El mensajero ciertamente tuvo agallas para sugerir eso, aunque probablemente asumió que no lo castigaríamos por lo que parecía muy parecido a una búsqueda suicida. Ren y yo no podíamos mantener una pared entera para nosotros solos, pero se suponía que no debíamos hacerlo. Solo estábamos destinados a llamar la atención de los Grimm, a todos ellos, mientras los otros soldados se retiraban. Maravilloso. Dijo que si alguien puede separarse y retirarse con seguridad en el fragor de la batalla, serían ustedes, héroes. No se equivocó. Era una tarea ingrata y peligrosa, pero si alguien podía realizarla, éramos nosotros. Simplemente no me gustaban nuestras oportunidades, ni la idea de que Black sirviera de cebo para una cuarta parte entera de la horda Grimm. Pero ¿qué podríamos hacer? Está bien, está bien. Supongo que sabré la señal cuando llegue. 3 toques de bocina, informó el mensajero, apresurándose a transmitir la orden. Mi atención volvió a los Grimm. Mantener un registro preciso del tiempo era imposible, pero fue en algún momento entre mi segundo y tercer aliento, cuando ni siquiera estaba seguro de con qué dragas de energía estaba funcionando, que sonaron las bocinas.
Hubo aplausos apagados de los soldados, que sintieron que tenían la oportunidad de recuperar el aliento y recuperarse, pero solo un silencio sombrío por mi parte. Mientras se retiraban, y mientras durara, tendría que sostener la pared a solas con Ren. Era una tarea para alguien como Cinder, uno clase con superpoderes y una carta de triunfo ridícula. No es un herrero. La bocina sonó 3 veces, decidida a difundir su mensaje mientras se agitaban antorchas desde las paredes interiores, señalando la retirada. Las puertas principales de Magnis eran grandes y anchas, capaces de pasar varios carros, pero la pared interior solo tenía 2, y eran mucho más pequeñas, capaces de ser sostenidas por 2 personas si fuera necesario. Los Grimm simplemente volverían a cruzar las paredes, pero tendrían que hacer otra rampa con sus propios cuerpos, y eso dejaría fuera de combate a muchos más Grimm. Pero primero teníamos que ganar tiempo para los soldados. Continúa, llamé, queriendo terminar con esto de una vez para que mi debilitada resistencia fallara por completo. Retrocede. Nosotros te cubriremos. Date prisa. Captaron el mensaje y comenzaron a alejarse, apiñándose en las escaleras mientras más se deslizaban por escaleras de madera fijadas al interior de las paredes. No fue instantáneo, y seguramente habríamos caído si lo fuera, pero sentí el cambio gradual de los soldados. Era obvio por la repentina afluencia de Grimm con la que tuve que lidiar. Uno se cayó cuando lo atravesé, otro quedó desjarretado y se quedó arrastrándose. Ya está suficientemente solucionado por ahora. Había pocos antiguos Grimm entre ellos y eso fue para mi beneficio, ya que una sola osa habría significado la perdición para nosotros. Estaba seguro de que podía tomar uno ahora, ya que tenía un nivel mucho más alto que cuando comencé con Beacon, pero también estaba agotado y agotado. Incluso un Beowulf era un problema en este momento. Afortunadamente, la ola de paja se mantuvo firme, la osa de abajo era demasiado pesada para subir correctamente por la rampa de Grimm y, por lo tanto, resbaló y cayó en ella mientras aplastaban a Grimm debajo de ellos. Fueron los más ligeros, los menos peligrosos, quienes lo escalaron con facilidad. Pero la cantidad tenía una cualidad propia, y cuando todo el peso de su atención comenzó a caer sobre mí, mi espada no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Una garra me atrapó el flanco, debajo de las costillas, encontró un punto entre mi armadura y atravesó la tela y la piel. La herida era superficial y me aparté de ella, sin poder siquiera matar al Grimm ofensor porque Canis intentaba arrancarme la garganta. Fue todo lo que pude hacer para mantener Crosiamors aproximadamente en el centro de mi cuerpo, protegiendo las partes importantes mientras estaba rodeado. Algo golpeó mi armadura por detrás y me lanzó hacia adelante. Una garra se abalanzó sobre mi cara y, aunque pude inclinarme hacia atrás, aún así me cortó la mejilla, debajo del ojo izquierdo, y roció sangre hacia arriba. No pude sostenerlo. Eran demasiados. Deslicé Crosiamors en el cuerpo de uno, pero 3 más pesaban sobre él, no lo suficiente como para arrancar la espada de mi agarre, pero sí lo suficiente para hacer que mi defensa fuera lenta. Los dientes mordieron mi hombro desde atrás, una cabeza gruñendo contra la mía mientras el Canis sacudía todo su cuerpo para intentar arrancarme un enorme trozo de carne. Contra todo pronóstico, eso me ayudó, proporcionándome un amortiguador de los ataques durante unos segundos. No es que a los Grimm les importara. Se lanzaron contra los suyos para llegar hasta mí. La masa fue abrumadora. Y entonces, el viento susurró. Cuchillas afiladas de viento visible se levantaron a mi alrededor, cortando en un patrón circular y destrozando a varios Grimm. Aquellos que no lo fueron devueltos, y el indulto del segundo me dio tiempo para liberar mi espada, incluso cuando el Canis ya muerto que mordía mi hombro se disolvió. Lamentablemente, mis heridas no. Gracias, Jade, asintiendo hacia Ren. Me salvaste. Parecía que lo necesitabas, bromeó el monje. Cuidado. Se deslizó sobre mi hombro para enfrentarse a algunos Grimm, mientras yo me giraba y hacía lo mismo en su espalda, los dos creando un bolsillo de resistencia en una tormenta de máscaras negras de carne y hueso. Nunca aguantaremos, gritó Ren por encima de los gruñidos y rugidos. Tenemos que hacerlo, respondí. No podemos. Estoy casi agotado y tú estás al borde de la muerte. Estoy bien. Maldita sea, Jaune, no lo eres. Ren rugió. Mírate, eres como un río de sangre.
Quería decir que nada de eso era mío, pero sabía que Ren diría tonterías, sin mencionar que no tenía tiempo, rápidamente presionado por un Beowulf que había escalado las paredes. Ren tenía razón. Estaba gravemente herido y el último ataque no había ayudado mucho. Mi hombro izquierdo apenas podía moverse, los músculos, ciertamente, estaba desgarrado, pero no estaba mucho mejor. Ren podría haberse movido como si su pierna no le molestara, pero el corte allí, lo suficientemente profundo como para revelar músculo, demostraba lo contrario. ¿Están los soldados lo suficientemente lejos? Jadeé, luchando por contener al Beowulf. No era exactamente un Grimm antiguo, pero en algún punto intermedio, traté de parar sus garras y fallé, pero fallé tan gravemente que en lugar de ensartarme, me hizo a un lado con seguridad. Me enfrenté de nuevo, con la esperanza de mantenerlo ocupado esquivando. ¿Podemos retirarnos todavía? No tengo idea, dijo Ren. No es que hubiera ninguna mención de una señal para nosotros. No podemos aguantar aquí. Gracias por decirme lo que te acabo de decir. Sacudí la cabeza y casi muero por ello. La pérdida de sangre debe haberme estado afectando para no ver esa garra hasta el último segundo. Afortunadamente, mi armadura me protegió y congeló la garra en cuestión. Mi runa estaba en su lugar. La conmoción del Grimm me dio el tiempo que necesitaba para matarlo, rompiendo el brazo helado y hundiendo mi espada en su caja torácica. Mientras caía, retrocediendo y alejando a varios de sus compañeros, agarré a Ren por la parte de atrás de su camisa. ¿Qué pasa? Ren solo tuvo tiempo de jadear mientras lo arrastraba hacia atrás, giraba y luego lo arrojaba lejos con todas mis fuerzas. Puede que eso no haya significado mucho para la persona promedio o incluso para el caballero promedio, pero yo tenía un rango A en fuerza y eso significaba que mi fuerza, para mi nivel, estaba en una cantidad antinatural. Ren también era tan ligero como una pluma. Navegó por el aire, pasando al menos 2 casas antes de estrellarse contra un techo, rebotar en él y deslizarse por el borde. Se contuvo y le devolvió la mirada. Correr. Y grité. Me pondré al día. No estaba segura de que pudiera oírme o no, pero no hubo tiempo para averiguarlo. Uno de los osas finalmente había llegado a la cima de la pared, aplastando a sus compañeros hasta convertirlos en pasta mientras lo hacía. El antiguo Grimm buscó presas y solo me vio a mí, rugiendo tan fuerte que varios canis salieron disparados de la pared por la fuerza del mismo. Con pasos atronadores, avanzó pesadamente hacia mí. Un Grimm antiguo al que no podría matar, no solo. Este era el tipo de cosas que requería un grupo completo con tácticas y estrategia, y ahora mismo estaba a las puertas de la muerte. Miré hacia las escaleras, mi retirada, pero descarté la idea. Esta cosa simplemente saltaría detrás de mí y probablemente me aplastaría en el proceso. En lugar de eso, sostuve a Crocia Morse delante de mí, lista para su ataque. A lo lejos, me pareció oír a Ren gritarme que corriera, pero simplemente no había tiempo. Girar era exponer mi espalda al canis, luchar era morir. Necesitaba distancia que le había concedido a Ren, pero que no podía concederme a mí misma. Aquí tampoco habría salvación de último minuto, ya que sin duda todos los demás lucharían por sus propias vidas en todo Magnis. La osa movió una pata hacia abajo y detrás y atacó con un golpe directo hacia mí. Mientras se lanzaba hacia adentro, incliné mi espada para bloquearlo, no para desviarlo, sino para atacarlo de lleno, y salté en el aire. Si no pudiera impulsarme, encontraría a alguien con la fuerza para impulsarme. Con mis pies ya fuera del suelo, la garra me golpeó en el centro de la masa, estrellando mi espada contra mi coraza y quitándome el aire de los pulmones. Volví hacia atrás, lejos de la pared inmediatamente y por el aire, lejos del antiguo Grimm. Más allá del silbido del viento y mis propios gritos de agonía, tuve la sensatez de hacerme un ovillo. Mi impacto con el techo de una casa fue poco amable. Esperaba chocar contra él, pero lo atravesé, rompiendo la pizarra y las vigas del techo para estrellarme contra el piso de madera de un ático con un grito de pura agonía. Algo estaba roto, lo supe al instante. Pero cuando me obligué a darme la vuelta, supe que no era mi cuello ni mi espalda, así que no importó. Con los dientes apretados y el dolor, me obligué a subir, cojeé hasta la escalera más cercana e intenté bajarla.
Mi equilibrio falló y rodé hacia abajo, la armadura rebotó en cada escalón y en la pared mientras me estrellaba contra el primer piso. Al no tener tiempo ni energía para levantarme, me arrastré hasta la siguiente escalera y bajé por ella también. Me las arreglé para rodar, tropezar y tambalear en el fondo, sin ponerme de pie del todo, sino más bien con una extraña carrera, un pie, una mano y una rodilla, como un animal. Me llevó a una ventana y me lancé hacia afuera, rompiéndole y rodando por el suelo de piedra del exterior. No es mi mejor aterrizaje, ni mi mejor nada más. Los rugidos detrás de mí me dijeron que los Grimm no habían estado inactivos, como sabía que no lo habrían estado. Intenté ponerme de pie, grité de dolor y luego me obligué a hacerlo de todos modos. Unas manos agarraron mi hombro, pero no era Ren. Eran un par de soldados, gente que no conocía, uno de Mistral y el otro de Vale. De hecho, habían abandonado la seguridad de las paredes interiores para ayudarme. Haz lo correcto, siseó uno, colocando mi brazo roto, o tal vez mi hombro, sobre el suyo. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Lo tengo. Ren, Jade. El otro. Alguien más lo tiene, no te preocupes. Necesitamos regresar. Los dos me llevaron medio a rastras hacia las murallas y hacia las puertas aún abiertas, donde dos soldados más esperaban con antorchas al descubierto y agitaban los brazos para indicarnos que nos apresuráramos. Detrás, oí a Canis acercarse, corriendo calle abajo como manadas de lobos cazando a su presa. Nos movíamos demasiado lento para escapar de ellos. Sin embargo, flechas silbantes cayeron sobre nuestras cabezas, impactando la piedra con chispas afiladas y la carne negra con aullidos de dolor. Más y más vinieron, un diluvio de flechas que derribó al Grimm y nos dio el tiempo necesario para que los dos me arrastraran hasta las puertas. Me entregaron a alguien, varias personas, que me metieron adentro rápidamente. Están en. Alguien dijo. Cierren las puertas. Ciérrenlas. No vi que se cerraban las puertas, me llevaron a una tienda de campaña que habían levantado cerca, donde un hombre con uniforme blanco me miró y gritó pidiendo ropa de cama y agua limpia. Mientras se apresuraba a buscar eso, otra cara llenó mi visión. Bien conocido, dijo el general Corvo, sangrando profusamente por la cuenca del ojo vacía. Nuestro caballero todavía está con nosotros. Apenas, gruñó el sanador. Y usted también estará muerto si no deja de moverse, general. Acuéstese. Apartó al general y le puso un paño blanco en la cara, volviéndose hacia mí y haciendo una mueca. Múltiples heridas, sangrado y lo que parece ser un hombro roto. Ojalá tuviéramos un sacerdote aquí, pero puedo prepararte una poción que aliviará el dolor y acelerará tu reposición de sangre. La clase alquimista flotaba sobre su cabeza, al igual que la de Oblek. Probablemente era un soldado en uno de los ejércitos, pero las técnicas seguirían siendo las mismas. Agarré su mano. Mis amigos. Los otros héroes. Enviaré un mensaje para que los controlen, prometió el hombre, pero debes quedarte quieto. Asentí y apreté los dientes para superar el dolor del agua fría corriendo sobre mis heridas abiertas. El trato no fue ni gentil ni amable, ya que había demasiados heridos para que él se tomara su tiempo conmigo. El hombre y sus colegas trabajaron eficientemente y con todo el cuidado que pudieron, pero siempre fue segundo cerrar las heridas lo más rápido posible. Fue después de que me cosieran otro mío que Ren me encontró. Sin alivio del dolor ni descanso, el sudor había cubierto mi rostro durante mucho tiempo, todo lo que pude hacer fue mirarlo a los ojos cuando entró tambaleándose en la tienda. Debió ser suficiente para que su rostro se iluminara. Estás vivo. Maldita sea, Jaune, eres un absoluto idiota. Toca mi paciente y te convertiré en uno, gruñó el alquimista, sacando una aguja para apretar dos colgajos de piel en mi costado. Intenté no gemir y fracasé al instante. Allí, dijo. Eso debería ser suficiente para evitar que mueras por mí, al menos por ahora. Te prepararé esas pociones ahora. ¿No pudiste haber hecho eso antes? Yo pregunté. No. Te habrías desangrado primero. Con un gesto serio, se dirigió a una mesa cercana donde muchos otros hombres y mujeres estaban ocupados moliendo hierbas. Ren se sentó a mi lado. El rostro del monje estaba pálido y sus manos temblaban de cansancio, hasta tal punto que dudaba que pudiera empuñar un arma.
No puedo creer que todavía estés vivo. Estaba seguro de que te habías sacrificado para que yo pudiera escapar. ¿Cómo pudiste hacer eso? No lo hice, dije entre dientes. Supongo que no lo hiciste. Él rió. Todas esas palabras de enojo que había preparado parecen tan insignificantes ahora. Los demás están vivos, dijo, aunque nadie ha salido ileso de esto. Ruby está inconsciente, pero Pirra me asegura que se debe al agotamiento. Se mueve tan rápidamente, pero eso le pasa factura a su cuerpo. Simplemente se detuvo y cayó en medio de la batalla y no ha despertado desde entonces. Los soldados la llevaron de regreso y Pirra sostuvo la pared sola, por su cuenta. Eso parecía una locura, especialmente considerando los problemas por los que habíamos pasado. Ambos casi habíamos muerto. Su pasivo la ayudó, explicó Ren. Dado que técnicamente estaba peleando sola, sus estadísticas habrían crecido a un nivel aún más alto. El salto a la Constitución le habría dado la energía para seguir adelante, incluso si estuviera al borde del colapso. Regresó con solo un mínimo de esfuerzo. Heridas. Los demás, Yam y Nora estaban en mejor situación que nosotros y ahora están peleando en las puertas de los muros interiores. Muchos cortes y rasguños, pero están vivos. Blake estaba gravemente herido. Ren rápidamente se movió para empujarme hacia abajo mientras intentaba elevar. Ella está viva, siseó. Está viva. Algo le atrapó la pierna. No pudo volver corriendo a un lugar seguro, pero pudo esconderse y escabullirse hacia las paredes. ¿Dónde está ella? Pregunté, esforzándome por verla en la estrecha tienda médica. En la fortaleza principal. Ella llegó antes que nosotros y los heridos fueron llevados allí, al menos hasta que se llenó y tuvieron que abrir esta tienda aquí afuera. Estoy seguro de que está bien, Jaune. Escuché que la herida era profunda, pero no pone en peligro la vida. Ella es más fuerte que nosotros. Lo era, y siempre lo supe, pero nunca le di el respeto que merecía. Quería ignorar mis heridas y acercarme tambaleándome para asegurarme de que ella estaba a salvo, pero ella me haría pedazos por eso, por empeorar mis heridas solo para asegurarme de que ella estaba bien. No podía ofrecerle ninguna curación o ayuda, así que todo lo que estaría haciendo sería arriesgar mi vida. Si alguna vez me perdonara por todo lo demás, ese sería solo otro ejemplo de lo poco que confiaba en ella y de la frecuencia con la que actuaba sin pensar en el panorama general. Como tal, me obligué a acostarme y dejar que las cosas fueran. Gracias, Ren. ¿Y tú? Vivo, herido, pero más agotado que nada, dijo con una pálida sonrisa. No tengo las reservas que tienen Nora y Jan, así que estoy descansando un poco. Sin embargo, volveré pronto. Al igual que Pirra, me imagino. Y los únicos que no estarían, que no podrían, éramos Blake, Ruby y yo, junto con Waze, pero ella probablemente había recuperado suficientes reservas para unirse por ahora. Dolía ser una de las únicas fuera de la pelea, y al menos Blake tenía una excusa, ya que había sostenido una pared entera ella sola. Era solo otra señal de la disparidad en nuestros niveles, y el hecho de que tendría que quedarme aquí, apartado de la pelea, mientras el resto del gremio arriesgaba sus vidas para protegerme, era solo otro recordatorio de mi debilidad. Si yo fuera un verdadero héroe, un verdadero caballero, podría haber tenido algunas habilidades para superar esto sin sufrir tanto daño. Quizás todavía sea capaz de luchar junto a todos ellos. Pero no lo era y no podía. Nunca había sentido tanto mi lado de herrero. Descansa por ahora, Jaune, dijo Ren. Nosotros nos encargaremos de las cosas desde aquí. Debí haber perdido el conocimiento por un tiempo, aunque, por supuesto, no se podía medir el tiempo. Era de día cuando comenzó la batalla, pero era medianoche cuando desperté por completo. Los sonidos del combate cuerpo a cuerpo eran tan feroces como siempre, pero me dijeron que Magnus todavía estaba en pie. Los muros interiores eran mucho más fáciles de defender, incluso si los Grimm seguían avanzando. En mi estado de inutilidad, tuve mucho tiempo para preguntarme cómo habían engendrado tantos Grimm y por qué habían venido en nuestra dirección con tal propósito. Por supuesto, no hubo respuestas. Los métodos de los Grimm eran ajenos a todos.
Me sentí lo suficientemente fuerte como para levantarme y lo hice. Las pociones que me habían dado corrieron por mi sistema y me dejaron con una extraña sensación de entumecimiento. Todavía podía sentir mis extremidades, pero estaban pesadas y mudas, como si estuviera caminando en un charco de agua. Sin embargo, el alivio del dolor fue una bondad bendita. Las heridas que habían sido cosidas ya no ardían como si las hormigas se estuvieran alimentando de ellas. Todavía estaba muy lejos de la frialdad instantánea de los hechizos curativos de Tsune, pero de todos modos lo aprecié. Tambaleándome hasta la entrada de la tienda, logré salir, aunque solo lo suficiente como para apoyarme en un barril de agua abierto. Había un cucharón cerca y con avidez tomé un poco para beber de él, sintiendo un poco más de vida cuando el agua fría me ayudó a despertar. Escaneé las paredes, buscando figuras familiares, y capté un destello rojo. Ruby corriendo de un lado a otro. Debe haberse recuperado lo suficiente como para unirse a la lucha. Me abstuve de gritar para no distraerla. Crossiamors todavía estaba a mi lado, pero me obligué a apartar la mirada. Sería casi inútil si intentara ayudar, y más bien un obstáculo para las personas que tenían que salvarme. Fue doloroso obligarme a quedarme atrás mientras otros arriesgaban sus vidas, pero apresurarme sin pensar fue lo que me costó a Blake. No podía volver a cometer el mismo error. Cuando me di la vuelta, me llamó la atención una luz encendida en la estructura principal del templo, el edificio que ahora alberga a los civiles desde abajo. Había una gran escalera que conducía hasta allí, y 4 o 5 personas subían por ella, antorchas en mano. Estaban encapuchados y encapuchados. Una extraña sensación de error se apoderó de mí. Un cosquilleo cuando los pelos de mi brazo se erizaron y algo pesado pareció pesar sobre mi mente. No podía quitarles los ojos de encima, por mucho que lo intentara. ¿Por qué alguno de los soldados iría allí? La pelea estaba aquí y si estaban lo suficientemente sanos para subir escalones, estaban lo suficientemente sanos para pelear. 2 figuras más, encapuchadas, intercambiaron palabras en la base. El más alto asintió y comenzó a ascender, mientras que el más bajo se apresuró a alejarse hacia la torre del homenaje. Tropecé hacia él, interponiéndome en su camino. «Muévete, tonto», espetó, empujándose. Era el noble de Magnis, el senescal y el que Weiss había sospechado que era un capa gris. Lo vi regresar a la torre del homenaje y luego miré hacia el templo. De repente nervioso, me acerqué a un soldado de Mistral que recuperaba el aliento junto a la pared del fondo. «¿Puedo ayudarle, señor?», tartamudeó, tratando de sonar educado y deferente, pero demasiado agotado para ello. Estaba tan cansado que había empezado a llorar sin darse cuenta, respirando entre grandes sollozos. «Está bien», le aseguré. «Solo quería preguntarte algo. Cuando llegaste con el ejército de Mistral, ¿qué pasó con el prisionero de Corvo? El héroe traidor. Lo trajeron con nosotros. Incluso si es un traidor, no se considera correcto que lo ejecutemos. No es territorio abandonado, pero te mancilla. Corvo quería devolvérselo a Vale, así que estaba fuera de nuestro alcance. Manos y ya no es nuestro problema. Creo que entregó al prisionero a la guarnición aquí. ¿Y a dónde lo habrían llevado? Bueno, la torre del homenaje, supongo. La torre del homenaje. La misma fortaleza a la que el senescal tenía acceso casi total, y la fortaleza que ahora estaba con personal mínimo porque todos estaban demasiado ocupados sosteniendo las paredes interiores. Era el momento perfecto para moverse, para implementar cualquier plan que tuvieran, y nadie notaría que un ladrón escapaba de su celda, especialmente si estaba encapuchado y ayudado por alguien de dentro. Mierda. Esto no estuvo bien. No podía interrumpir a los demás por miedo a perder los muros, pero fuera lo que fuese lo que habían planeado los capas grises, quería detenerlo. Blake estaba fuera, demasiado herido. Demonios, yo tampoco estaba demasiado herido para dar mucha pelea, pero al menos podía moverme. Mi primer instinto fue ignorar todo y correr al templo. Aplasté ese pensamiento sin piedad. «Ven conmigo», le ordené. «¿Qué? Un héroe lo exige». Contestarás. «Sé como desees, honorable héroe». El bueno y viejo Mistral, confiable a su manera, incluso si parecía un poco lavado de cerebro.
Regresé tambaleándome a las tiendas médicas, con mi seguidor a cuestas. El general Corvo no fue difícil de encontrar, yacía en una cama con una venda roja alrededor del ojo. Lo sacudí hasta despertarlo. ¿Puede moverse, general? ¿Puede luchar? Siempre puedo luchar, respondió, haciendo una mueca de dolor. ¿Han traspasado los muros? ¿Será esta nuestra última resistencia? Todavía no. Necesito tu ayuda para investigar algo. No hay tiempo para explicar. Esperaba que me cuestionara o me ignorara, o al menos que me exigiera que dedicara ese tiempo, ya que no estaba dispuesto a arriesgar su vida por nada más que mi palabra. Por otra parte, tal vez había subestimado a Mistral. Bueno, entonces no desperdiciemos nada. Sacó las piernas y se puso de pie, probando su equilibrio y sus espadas gemelas. No seré de mucha utilidad con un ojo, no sin algo de práctica, pero estoy seguro de que puedo defenderme. Eso es todo lo que pido, general. No creo que peleemos contra Green de todos modos. Captó mi siniestra advertencia y llamó a algunos de los otros heridos por su nombre, algunos de los cuales se levantaron, lo suficientemente sanos para luchar, aunque con capacidad reducida. 1 o 2 eran de su séquito personal, con capas carmesí para combinar con su armadura negra, pero el resto eran simples soldados de Mistral, junto con 2 de Vale dispuestos a unirse. En total éramos 12 hombres. Fue lo mejor que pude reunir en tan poco tiempo. Esperaba que fuera suficiente. La batalla continuó a nuestro alrededor mientras el grupo heterogéneo de heridos se dirigía hacia la escalera que conducía al templo. Nuestros ojos se centraban en los pilares de arriba y las luces que emanaban de ellos. Era fácil de explicar, ya que estaban todos los civiles adentro, pero algo en mis entrañas me advirtió que había peligro. No nos costaría mucho echarle un vistazo. Subiendo la larga escalera, estábamos a mitad de camino cuando nos notaron. En lo alto, 2 figuras se separaron del edificio y descendieron lentamente para enfrentarnos. No dejé de notar las espadas en sus caderas. Pasemos, exigió Corvo. Los ciudadanos de Vale yacían dentro, respondió la figura encapuchada. No hay ninguna razón para que los soldados Mistral estén aquí. Entonces déjenos pasar, dije, señalando al soldado de Vale y a mí. Los 2 no se hicieron a un lado. En cambio, sacaron sus armas y en el acto revelaron el forro de sus capas plateadas debajo de las marrones que llevaban. Capas grises. Hace mucho calor aquí. Maldita sea, odio las olas de calor. Todo el mundo dice, oh, no hace buen tiempo. Pero no, las nubes nunca quemaron a un hombre. No hace que tu casa alcance un calor tan sofocante que apenas puedas moverte, y no hace que tu perro se quede jadeando. Al diablo con el calor. Ah, claro, y el capítulo, sí. Cosas y cosas suceden y los capas grises finalmente hacen su movimiento. También practiqué algunas batallas rápidas aquí, donde las peleas individuales reciben relativamente pocos detalles y tiempo para acelerar las cosas. Si este OT, cada pelea habría sido con más detalle. Eso está bien cuando quieres y planificas unos 10 capítulos de un asedio, pero esto no es tan Fiki Magnis, no será un libro por derecho propio. Próximo capítulo, 14 de mayo, Patreon.com/corazón.